Buenos días, mi nombre es Ana Cecilia Dilla March. En este día les estaré presentando el trabajo final del máster en Patología del Lenguaje y del Habla, con título Intervención Educativa Inclusiva para el Desarrollo Socioemocional y del Lenguaje en una niña con discapacidad auditiva, un estudio de caso en el contexto escolar. La tutora del trabajo del proyecto de investigación fue la profesora Sonia Álvarez, a la cual le mando un saludo y le quedo muy agradecida por toda su guía. Para comenzar, me gustaría iniciar con el planteamiento del problema. Estamos hablando de la discapacidad auditiva, una niña con discapacidad auditiva, y dentro de el planteamiento del problema es que afecta de manera directa el desarrollo del lenguaje, la comunicación, la conducta y la autoestima de los niños, lo que repercute negativamente en su calidad de vida desde edades muy tempranas, por supuesto en su desempeño escolar y en sus relaciones sociales. La alta prevalencia a nivel mundial, se estima que más de 34 millones de niños en el mundo sufren pérdida auditiva discapacitante. Esta situación es incluso más crítica en países de bajos ingresos, donde no hay acceso inmediato a servicios de prevención, de intervención, de diagnóstico. Es un fenómeno multicausal y muchas veces las causas son evitables. La discapacidad auditiva puede tener un origen genético, infeccioso, perinatal o ambiental, y entre las causas que son prevenibles se incluyen infecciones, exposiciones al ruido, medicamentos ototóxicos y complicaciones en el parto. La identificación a destiempo de la pérdida auditiva puede provocar retrasos significativos en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo, incluso en los casos de pérdida auditiva leve. De ahí que las consecuencias de la detección tardía y por ende los esfuerzos para tratar de intervenir y de identificar cada vez de manera más temprana son esfuerzos válidos. Las repercusiones sociales y emocionales de la discapacidad auditiva, ya que los niños son más propensos a experimentar exclusión social en la escuela, a retraerse, a tener socialmente más dificultades socioemocionales y más retos. De ahí que la autoestima se ve afectada, por supuesto el desempeño escolar y bueno, las relaciones sociales en su totalidad, en su general. La necesidad de un enfoque integral e inclusivo, a pesar de los avances tecnológicos como audífonos y los implantes cocleares, sigue siendo esencial implementar intervenciones tempranas, la educación a la familia, el apoyo a las familias, así como políticas más inclusivas a nivel de la sociedad que respondan al contexto social y del niño. La justificación de este estudio viene siendo justamente esas barreras sociales y comunitarias, la todavía poca sensibilidad de la sociedad sobre la importancia de crear entornos más inclusivos para estos niños, la necesidad de intervenciones integrales y multidisciplinarias, que a pesar de los avances tecnológicos que ya mencionábamos, todavía persisten desafíos en áreas como el desarrollo del lenguaje, las habilidades socioemocionales. Este estudio apunta a tratar de llenar brechas que hay en la prevención, diagnóstico y tratamiento, intentando hacer un estudio multidisciplinario que más adelante voy a mencionar. Y luego la justificación también viene dada por el impacto en la calidad de vida y la integración social. Esta investigación de eso se trata, en fin de cuentas, de mejorar la calidad de los niños diagnosticados con discapacidad auditiva y las de sus familias también, proponiendo un enfoque más adaptado, más inclusivo y más específico a su necesidad. La pregunta de investigación y objetivos, la pregunta que guió este trabajo fue ¿cómo contribuye una intervención educativa inclusiva al desarrollo socioemocional y del lenguaje de una niña con discapacidad auditiva en el contexto escolar? El objetivo general fue analizar el impacto de una intervención educativa inclusiva justamente en el desarrollo socioemocional y del lenguaje
de una niña con discapacidad auditiva. Y bueno, 4 objetivos específicos: identificar los problemas, las barreras socioemocionales que enfrenta la niña, diseñar e implementar estrategias inclusivas y adaptarlas a sus necesidades, evaluar los cambios en el lenguaje receptivo, expresivo y en las habilidades socioemocionales después de la implementación de la intervención o de las intervenciones. Y por último, proponer recomendaciones prácticas para los docentes y profesionales para fomentar la inclusión y el desarrollo del lenguaje en niños con discapacidad auditiva. El marco teórico, les quería comentar sobre la definición y las características y los tipos de discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es una condición sensorial heterogénea que impacta el desarrollo cognitivo, lingüístico y social de los niños, especialmente cuando, ya decíamos, no es detectada ni tratada a tiempo. Se distingue entre hipoacusia, que es la pérdida parcial, y la sordera, que es la pérdida total, lo que implicaría diferencias en el acceso al lenguaje de cada individuo con estas condiciones, y por supuesto el tipo de intervención necesaria que aplicaría. Es necesario adaptar las evaluaciones y las intervenciones a las características de cada individuo y de cada niño. La clasificación, entonces, podríamos decir que se clasifican en 3 tipos principales: neurosensorial, conductiva y mixta. Y ya hablábamos de los factores asociados a la discapacidad auditiva, factores psicosociales, factores educativos, la necesidad del apoyo parental, porque es clave para la mitigación de los efectos de esta condición, y luego la intervención temprana y la detección precoz, que ya veníamos mencionándola y que es como el centro de este estudio. En relación a las bases teóricas y los fundamentos teóricos del trabajo, podríamos resumirlo en estos 4 preceptos. La educación inclusiva para niños con discapacidad auditiva es un derecho humano fundamental y que promueve la diversidad y la equidad. Número 2, la educación socioemocional en contextos de inclusión para mejorar el autoconcepto, mejorar la regulación emocional y regular las habilidades sociales. Luego las investigaciones que pudimos acceder sobre intervenciones educativas y socioemocionales, intervenciones como terapia del habla, como el uso de audífonos y de implantes cocleares, y cómo estas mejoran la comunicación y el rendimiento académico y social. Y bueno, por último, las intervenciones educativas inclusivas y socioemocionales, que de hecho en la fase 3 y 4 se estuvieron desarrollando como juegos didácticos, ayudas visuales y actividades psicoeducativas. La metodología de este estudio comprendió un estudio de caso único, que en este caso es adecuado porque es una sola paciente, un caso puntual, una situación singular. Es un tipo de investigación cualitativa que permitió explorar los fenómenos en su contexto real, y el objetivo del estudio fue comprender en profundidad el desarrollo socioemocional y lingüístico de una niña con discapacidad auditiva en su contexto escolar. Un poquito de los antecedentes: es una niñita que vamos a estar llamando DL, de 8 años, residente en Miami, de origen cubano, familia emigró desde La Habana, Cuba, hace 3 años. Cursa el 2º grado en una escuela pública en un programa de inclusión. El idioma predominante en el hogar es el español, tiene limitada inmersión en el inglés solamente por dibujos animados y por la instrucción estructurada en las escuelas. De los antecedentes médicos vale la pena puntualizar que el embarazo fue sin complicaciones. Sin embargo, ya luego en los primeros años la niña tuvo infecciones frecuentes, otitis media, infecciones respiratorias, y luego recibió atención logopédica en Cuba, que fue suspendida tras la migración, y ahora en Estados Unidos no tiene acceso regular a terapias debido a barreras del idioma y a limitaciones del seguro.
En la escuela asiste a la escuela pública en un programa de inclusión, pero sin los apoyos suficientes. Su desempeño es irregular. Tiene dificultades en comprensión lectora y en expresión oral. Y presenta con ansiedad al hablar y evitación social. El motivo de la consulta, de acuerdo a la mamá de la paciente, fueron dificultades académicas y socioemocionales que están afectando su integración. Ella menciona que le gustaría que mejorara sus habilidades lingüísticas, sus habilidades de socialización. La mamá reporta las conductas problema de DL como retraimiento, escasa participación, frustración ante fallos comunicativos, inseguridad en las nuevas interacciones, baja autoestima y la dificultad en la regulación emocional porque la nota con irritabilidad, desmotivación, cansancio, especialmente en las tareas de aprendizaje y académicas. Las entrevistas se realizaron a los padres, a los 2 docentes, al especialista en audición y al psicopedagogo de la escuela, y se trató de hacer una valoración inicial de las necesidades específicas y la planificación de una intervención más integral. ¿Cuáles fueron las pruebas y las herramientas de evaluación? Pues en el área del lenguaje estuvieron estos 2 tests, el de comprensión de estructuras gramaticales y el test de narración estructurada. En el área socioemocional, el cuestionario de fortalezas y dificultades y el test de autoconcepto infantil de Pearce-Harris 2. También se hicieron observaciones sistemáticas en el aula y entrevistas semiestructuradas a los padres, a las docentes y a los especialistas, como ya decíamos. El diagnóstico de la niña. El diagnóstico de DL es hipoacusia neurosensorial bilateral moderada de inicio temprano. Esto tiene un impacto y una limitación en la percepción del lenguaje oral, afecta su comprensión y su producción lingüística. Y en el área socioemocional, pues retraimiento y autoestima, como ya veníamos diciendo. Los diagnósticos diferenciales, el trastorno del desarrollo del lenguaje TDL y el trastorno del espectro autista TEA, pero quedaron descartados luego que sus dificultades de DL se explican por la hipoacusia. Y luego también porque hay un interés social. Ella sí intenta hacer conexiones sociales, especialmente con 2 de los compañeritos con los que tiene confianza. Los objetivos del tratamiento sería favorecer el desarrollo integral y bienestar de DL, fortaleciendo un poco su lenguaje oral, su autoestima y su participación en el aula. Ofrecer acompañamiento a la familia y a los docentes para crear un entorno inclusivo. Y mejorar su autorregulación emocional y la irritabilidad y disminuir la tensión, la frustración y aumentar el autoconcepto. La descripción del tratamiento ya lo veníamos un poco mencionando en las 2 áreas del lenguaje y socioemocional, con 4 fases. La primera fase de 2 sesiones donde se trabajó recogiendo línea base del lenguaje y del área socioemocional, creando un espacio seguro, recogiendo las entrevistas iniciales. Una fase 2 donde se estimula el lenguaje receptivo y expresivo en varias sesiones a través de distintas actividades que vamos a ver más adelante. Una fase 3 de fortalecimiento socioemocional y de interacción social, donde el área de las emociones fue el centro, el foco. Y una cuarta fase de consolidación y cierre, donde se hicieron juegos de roles, la evaluación de progreso y reflexiones finales y recomendaciones. Las técnicas y recursos de intervención empleados. Ya vimos las 4 fases y las técnicas empleadas pues son pruebas diagnósticas para la fase 1 inicial, presentación y clasificación de pictogramas, juegos verbales, bingo de palabras, narraciones guiadas con material visual. Para la fase 2 de estimulación del lenguaje receptivo y expresivo, dinámicas emocionales con láminas y espejos, simulación de escenarios sociales y juegos cooperativos para el área de fortalecimiento socioemocional, y la reconstrucción narrativa de historias y juego de roles funcionales para la fase 4 de consolidación y cierre.
El estudio se realizó en 16 sesiones en la escuela, con observaciones sistemáticas en el aula para evaluar participación, interacción y adaptación emocional. Se desarrolló principalmente en el aula, en el ámbito escolar, con un equipo multidisciplinario que ya mencionábamos del docente y los especialistas en audición de la escuela. Y en relación al análisis de los resultados, los principales hallazgos de la fase inicial fueron lo que ya veníamos diciendo: el retraso en la adquisición del vocabulario, que necesita repeticiones frecuentes, que muestra tristeza y retraimiento. Estos son los análisis, los resultados de la primera fase. Luego de la fase de intervención, los resultados pre y post intervención en cada una de las herramientas usadas en el test de comprensión de estructuras gramaticales, en la evaluación de la comprensión de instrucciones en el aula, en las tareas de narración estructurada, del test de narración estructurada, en las observaciones sistemáticas, en el cuestionario de fortalezas y dificultades, y en el del autoconcepto, el test del autoconcepto de Pierre Harris. En las 6 herramientas pudimos ver que hubo un ligero avance en el corto tiempo que se estuvo haciendo la intervención. Pudimos ver que, aunque quedan grandes desafíos aún, hubo mejora en la percepción de ser aceptada por sus compañeros, hubo mejoras en la atención y participación en actividades cortas, en la expresión oral y en vocabulario, mejoras ligeras pero palpables. Un resumen comparativo de la valoración por dimensiones del lenguaje, de participación, de habilidades socioemocionales, y una valoración general tanto de padres como docentes igual dieron los resultados de que ambos entidades notaban una más disposición, un progreso, más disposición, más integración, mejor comprensión de instrucciones de parte de él. Llegando un poco al cierre de esta presentación, podríamos ir cerrando con la comprobación de que las intervenciones mejoraron notablemente la comprensión de estructuras gramaticales y complejas, la producción de oraciones, gracias a actividades como cuentos, pictogramas y secuenciación de imágenes. Las dinámicas de interacción social y los juegos cooperativos aumentaron la participación oral, la expresión de ideas y la empatía hacia los compañeros. Las conclusiones del estudio podríamos cerrar que la intervención educativa inclusiva que estábamos promoviendo logró avances considerables en el lenguaje y en el área socioemocional de DL. En el ámbito socioemocional mostró mayor disposición a participar en actividades sociales, a la regulación de la frustración. En el área del lenguaje, mejor comprensión y expresión oral, mejoró su autoconcepto. Y un poco a modo de conclusión, las actividades más efectivas que se incluyeron los apoyos visuales, los cuentos, los juegos verbales y los ejercicios cooperativos. Las limitaciones de este estudio es que es un caso único y no se generalizan los resultados, que fue un periodo de intervención corto sin seguimiento a largo plazo, y que la evaluación está centrada en el contexto escolar solamente, sin abarcar entornos no estructurados. Las recomendaciones serían mantener un seguimiento individualizado para fortalecer esas estructuras sintácticas complejas, aumentar vocabulario y la fluidez verbal, generar habilidades a contextos no estructurados fuera del ambiente escolar, potenciar mediación entre pares y dinámicas cooperativas para fortalecer justamente esa interacción espontánea que en estos momentos es muy mínima, y establecer rutinas, escuelas y familia para reforzar estas competencias, tanto de lenguaje como socioemocional.
Las propuestas de investigación a futuro serían justamente eso, comparar modalidades de intervención individual y de intervención grupal, evaluar tecnología asistiva, audífonos, sistemas de frecuencia modulada, aplicaciones, explorar esa mediación entre pares y la participación espontánea, investigar el entorno físico, la acústica, la iluminación, la disposición, cómo impacta, evaluar programas de formación docente y orientación familiar y realizar estudios más longitudinales para determinar la sostenibilidad de los avances. Bueno, estas serían las referencias bibliográficas que se estuvieron revisando y no me queda más que dar muchas gracias al instituto, a mi profesora tutora por la oportunidad y muy buen día.